Buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos nuevamente a la segunda sesión del Seminario Internacional de Posgrados México en América Latina. Soy Laura Valencia Escamilla, coordinadora del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Sean todas y todos bienvenidos. A nombre de la universidad, les damos la más cordial de las bienvenidas, así como a las instituciones que participan con nosotros para hacer posible estos lazos de comunicación. Agradecemos la participación de la doctora Verónica Giordano, quien desafortunadamente no pudo conectarse, pero en su lugar, por supuesto, está la maestra Roxana Luarte, quienes son integrantes de la Maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos de Buenos Aires, así como los integrantes de la Red Universitaria de Posgrados de Estudios en América Latina. De igual forma, agradecemos a la doctora Fabiola Escárzaga, docente e integrante del área de investigación, Problemas de América Latina de esta Casa de Estudios, por la coordinación y realización de este evento. El objetivo del seminario ha sido generar un espacio de discusión e intercambio de ideas y propuestas para compartir experiencias y generar mecanismos de colaboración regional entre académicos y académicas de distintas latitudes. De esta manera, el seminario busca reflexionar a partir de lo multidisciplinar, plural y desde una visión crítica, reflexionar acerca de los desafíos actuales que enfrenta la región. En esta ocasión, un grupo de expertas en temas de género nos presentan y debaten sus ideas sobre disputas y tensiones, feminismos frente a la Cuarta Transformación. La ponencia estará a cargo de la doctora Ana Lau Jaivén, reconocida especialista a nivel internacional sobre temas de género y fundadora de los programas de posgrado en estudios feministas de esta Casa de Estudios. Su coautora es la maestra Stephanie Borges Barreto, doctorante del posgrado, y su comentarista, la doctora Karen Alfaro, académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile. Sean todas bienvenidas. Para empezar, bueno, pues la doctora Fabiola Escárzaga es la que va a estar encargada de moderar el evento y, bueno, pues le damos la palabra, pero antes, no sé si quieras, Roxana, unas palabras de tu parte para con la red. Bueno, buenas tardes. Roxana, le cedemos la palabra a la doctora Fabiola Escárzaga, quien va a ser la moderadora del evento. Bueno, voy a dar más datos sobre nuestras ponentes. Ana Lau Jaivén es feminista, doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana, licenciada y maestra en Historia por la UNAM, profesora investigadora en la UAM Xochimilco, en el Departamento de Política y Cultura, imparte docencia en la maestría en Estudios de la Mujer y en el doctorado en Estudios Feministas, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, SNI, y es investigadora con perfil PROMEP. En 2015 fue reconocida con el Premio Clementina Díaz de Obando a la trayectoria en investigación en historia de las mujeres y de género por el Instituto de Estudios de las Revoluciones de México, INERM. Sus áreas de investigación giran en torno a la historia de los feminismos mexicanos, del sufragio femenino y de los grupos organizados de mujeres a lo largo del siglo XX. Ha publicado y coordinado varios libros y artículos sobre historia de las mujeres en la Revolución Mexicana, la manera en que se reconoció el sufragio en cada país y también sobre ciudadanía.
Por su parte, Stephanie Borges es filósofa e investigadora tijuanense transfronteriza, educadora popular feminista, selectora de vinilos y agitadora cultural. Estudió en la Universidad Autónoma de Baja California y actualmente reside en la Ciudad de México, en donde ha colaborado en proyectos de investigación que abarcan desde el cine documental, la novela gráfica, la curaduría, hasta el fanzine. Recientemente coordinó el Círculo de Estudios de Anarquismos Contemporáneos en el Centro Cultural Border. Sus principales temas de trabajo son las políticas públicas con perspectiva de derechos humanos, juventudes, feminismos, filosofía política, así como la defensa de la tierra y territorio. Actualmente es maestrante en la Maestría en Estudios de la Mujer en la UAM Xochimilco, con una investigación sobre anarquismo y feminismos en la Ciudad de México. Les agradecemos mucho su presencia en este seminario y bueno, el diálogo que vamos a establecer con Karen Alfaro a través de, con Sudamérica a través de Karen. Muchas gracias. Voy a dar inicio yo. Vamos las dos a leer cada una parte de esta ponencia que hicimos, que fueron reflexiones entre las dos sobre las disputas y tensiones de los feminismos frente a la cuarta T. Primero voy a hablarles de una canción que nos pareció importante incorporar como para entrar en discusión. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen, no olvide sus nombres, señor presidente. Esta se llama Canción sin Miedo y es de una cantautora mexicana que se llama Vivir Quintana. Del Ni Una Más al hashtag Nosotros tenemos otros datos. Hablar de tensiones y desencuentros desde los feminismos durante la presente administración es quizás una expresión más de las estrategias de comunicación de las que ha echado mano durante su mandato Andrés Manuel López Obrador y la dirección del partido Movimiento de Regeneración Nacional, también encumbrado como un proyecto de la Cuarta Transformación Nacional, amparado tras los cambios en el país con la independencia, la reforma y la Revolución Mexicana, para deslindar la capacidad de respuestas efectivas y atribuirles un contexto de desorganización a la limitada y casi inexistente responsabilidad del Estado para garantizar a las mujeres, niñas y disidencias sexogenéricas la erradicación de las violencias feminicidas y misóginas. Las denuncias y principales demandas de los movimientos feministas se tratan en la narrativa oficial como acusaciones desarticuladas, producto de arrebatos y manipulación, con un trasfondo dirigido por agendas ocultas e intervenciones extraoficiales que únicamente tienen como finalidad deslegitimar la figura homérica del representante del Ejecutivo. Esta reflexión hace hincapié en atender una serie de episodios conflictivos durante esta primera administración morenista que ponen de manifiesto el nulo compromiso y voluntad política existente respecto de los acuerdos internacionales, estoy hablando de la CEDAW y de Belén do Pará, y la normatividad vigente en México, para hacer frente a lo que nosotras vislumbramos como una crisis humanitaria que representa la violencia feminicida y de género en México y que ha propiciado, sobre todo desde el 2016, la ira y rabia de los movimientos feministas y de mujeres, incrementando significativamente las protestas y manifestaciones de manera masiva en la Ciudad de México, pero que a su vez han ido extendiéndose a todas las entidades del país, teniendo como protagonistas a diversas generaciones, pero con una mayoría de jóvenes participando con demostraciones y acciones colectivas
que ante los reclamos para detener la vorágine de violencia patriarcal se han encontrado con episodios de represión y criminalización graves. Durante 2020, en Cancún, Quintana Roo, un grupo de jóvenes que se encontraban protestando por el hallazgo de 2 mujeres asesinadas fueron atacadas y heridas. La protesta culminó con la orden oficial de sofocarlas violentamente. Al lugar llegaron más de 50 elementos de la policía municipal con el propósito de disolver la manifestación. Con armas largas y chalecos antibalas, desataron una cruzada contra las jóvenes justo frente a las instalaciones del Palacio Municipal de la ciudad. Los uniformados dispararon hiriendo a 3 mujeres periodistas que se encontraban cubriendo las denuncias y exigencias para esclarecer los feminicidios de este fúnebre lugar turístico. Los enfrentamientos durante las protestas feministas han ido incrementando el ejercicio de la violencia por parte de cuerpos policíacos y de diversos grupos entrenados por aparatos de seguridad pública durante los últimos años. Los ejemplos de este clima de brutalidad con quienes toman las calles son múltiples. No obstante, la intimidación se ha desatado contra las activistas jóvenes. Se muestra cada vez más amenazante. El episodio de Guaymas, Sonora, que durante la protesta del 25N del 2021, Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, culminó con el asesinato de la joven de 18 años, Marisol Cuadras, que se encontraba en una demostración pacífica y resultó alcanzada por impactos de bala a la entrada del Palacio Municipal de esta entidad, perdiendo la vida al instante. Una pérdida colateral, como se conoce ahora en México. Los feminicidios en el país, sobre todo en la última década, han orientado sus luchas y acciones, los feminismos, en el país, sobre todo en la última década, han orientado sus luchas y acciones más allá de las profundas divergencias políticas inherentes a la propia diversidad y al contexto de crisis, a señalar que las vidas de las mujeres en todos los territorios están sometidas y atravesadas por el temor constante de que cualquiera pueda ser la próxima. El miedo y el dolor de sabernos propensas a cualquier tipo de agresión en todo momento y lugar ha significado hacer un llamado común a la violencia feminicida, calificándola como una emergencia nacional. En cifras proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2015 y 2019, el número de carpetas de investigación por feminicidio se incrementaron anualmente. Hubo 411 en 2015, 605 en 2016, 742 en 2017, 893 en 2018 y 940 en 2019, mientras que al 30 de noviembre de 2020 se habían registrado 860. Asimismo, entre 2015 y 2019 se incrementaron los registros de abusos sexuales y de violaciones sexuales cometidas contra mujeres, según Amnistía Internacional. Memorial de agravios, los pactos patriarcales y políticos de AMLO. Una noción que nos parece de profunda relevancia para complejizar este análisis sobre las tensiones presentes desde el ascenso de Morena al Poder Ejecutivo, con diversas luchas y resistencias políticos sociales encabezadas por mujeres, es la del pacto patriarcal propuesto por la investigadora y activista feminista Raquel Gutiérrez Aguilar en 2020.
Este armazón social instaurado y extendido profusamente en nuestra cultura nos proporciona ciertas pautas sobre las cuales es posible pensar los valores desde donde se ejerce el poder y los cimientos en los que se sostiene y ordena la vida política de este país. Así, Gutiérrez esboza como componente del pacto patriarcal lo siguiente, y cito: consiste en la belicosa jerarquía interna que se establece entre los miembros del pacto a fin de fijar quién ocupará el lugar simbólico del padre, cuál será el macho alfa o fungirá de jefe. La tensa rivalidad entre los miembros del pacto patriarcal que lo convierte en una estructura o bien altamente inestable o rígidamente vertical y autoritaria empuja una y otra vez a quienes lo componen hacia la elaboración y fijación de jerarquías ritualizadas e inamovibles que garanticen perdurabilidad a los vínculos e inhiban la muerte recíproca. La trayectoria de Andrés Manuel López Obrador está teñida de una serie de pactos políticos que muestran claramente la dinámica de poder anclada y dominada por el pacto patriarcal en múltiples niveles. El presidente es un político con una trayectoria que comienza desde los años 70. Es originario de Tepetitán, Tabasco, donde nació en 1953. Emigró a la capital para estudiar ciencias políticas en la UNAM, donde encontró a sus mentores en las figuras de los políticos Enrique González Pedrero y Carlos Pellicer Cámara. Ambos intelectuales que fueron senadores y ocuparon varios cargos en el partido y que ahora a los intelectuales los desmoviliza. Perteneció además a varios partidos políticos, desde el PRI, desde el Partido Revolucionario Institucional, en el cual desarrolló pactos con varios grupos sociales, además de desempeñar cargos tanto en el estado de Tabasco como en la Ciudad de México. Sus divergencias con el PRI fueron un gesto parricida y ahora difiere de lo que antes proponía. En 1988 pactó con Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo y formó parte de la creación del Frente Democrático Nacional, que luego se convertiría en el Partido de la Revolución Democrática, desde el cual intentó 2 veces ser gobernador de su estado sin éxito. Como miembro del PRD, fue una piedra en el zapato por sus denuncias contra la corrupción de los políticos priistas y panistas. Sus acciones, marchas en contra de los fraudes electorales, lo dieron a conocer entre la población. Sus pactos lo llevan a fundar su propio partido, donde él asume la figura del patriarca. En 2011, el Movimiento de Regeneración Nacional ha sido la plataforma con la que se consolidó como político del pueblo, ya que recorrió el país entero como Lázaro Cárdenas lo hiciera en 1934. 2 veces candidato a la presidencia, en 2006 y en 2012, ganó por fin en 2018. Llaman la atención las alianzas y compromisos que hoy ha establecido con diversos sectores sociales, partidos políticos de disímiles posturas, hombres de negocios y figuras con antecedentes problemáticos e incluso delictivos, como es el caso de Félix Salgado Macedonio, ex candidato morenista a la gubernatura de Guerrero, del estado de Guerrero, denunciado por violencia sexual. La ambición de Salgado Macedonio por llegar a gobernar su estado tuvo un empuje importante desde las altas esferas morenistas, aun cuando al interior del comité ético del partido se había tratado el tema de las denuncias penales por violación sexual ante la Fiscalía de Guerrero. Una denuncia se presentó en 2016 y continúa la investigación, y otra se presentó en 2020,
pero proscribió porque los hechos ocurrieron en 1998. Salgado Macedonio, además, tenía antecedentes ampliamente conocidos de conductas inapropiadas hacia las mujeres como acoso sexual. Nada de esto impidió que fuera candidato. Si bien no pretendemos hacer aquí un recuento exhaustivo de los pactos políticos que Andrés Manuel López Obrador ha mantenido durante su administración, quisimos retomar algunos de los episodios antes descritos para pensar sobre las relaciones que revelan que los acuerdos y compromisos adquiridos por su gobierno, en donde de manera explícita se vislumbra una rampante falta de responsabilidad sobre el contexto, fortaleciendo desde ese escenario institucional una suerte de gaslighting que, lejos de representar una ingenua omisión por parte del Estado, constituye otra arista más en donde se fragua la pedagogía de la crueldad, propuesta por Segato, que dicta que la seguridad y vida digna de las mujeres es una cuestión menor que no se encaja dentro de la agenda e intereses gubernamentales. El silenciamiento sistemático de la violencia misógina y feminicida, su negación radical, es lo que sugiere Gutiérrez como la cara de la misma moneda de la guerra contra las mujeres, la guerra que viven las mujeres. López Obrador siempre ha sabido lavarse las manos sin mancharse, al llevar a cabo varias inconsistencias que van contra el discurso de anticorrupción, de injusticias, del cumplimiento con los derechos humanos y la libertad de opinión que esgrime, pero que hasta ahora no ha logrado garantizar. Los asesinatos de periodistas han sido hasta el momento en el que escribimos este texto una constante. La Organización Internacional Artículo 19 ha documentado que para el primer semestre de 2022 han ocurrido al menos 331 agresiones contra periodistas y medios de comunicación. De acuerdo con este organismo, cada 14 horas se atacó a la prensa en México. Según los datos, 15 periodistas, hombres y mujeres, han sido asesinados este semestre. Estas cifras representan para la administración morenista parte de una campaña de descrédito, que mediante una perorata de estigmatización y críticas ha intentado deslegitimar las denuncias de la sociedad civil, de las y los periodistas y de las y los defensores de derechos humanos, posicionándose todas las mañanas religiosamente desde sus comunicados, en donde más de una ocasión se ha emitido una postura en la que se deslinda de la responsabilidad sobre el clima de impunidad y violencia extrema, recuperando en cambio los objetivos de la administración y con ello marcando la agenda de lo que se discutirá en el día o la semana. Aquí es importante mencionar que justo la organización Artículo 19, que es quien acompaña a periodistas pues de todo el país y de diversos lugares del mundo, ha sido desacreditada y deslegitimada durante las mañaneras continuamente, haciendo alusión de que recibe financiamiento por parte de USAID y de otros organismos internacionales. La afinidad que ha mostrado con la religión cristiana y el entorno donde creció y se educó, aunque lo hacen producto de sus circunstancias, no le eximen de la responsabilidad y obligación del Estado mexicano de sostener una política laica que se refleje en su narrativa. En diferentes momentos de este ejercicio de comunicación diaria, resulta ineludible asociarlo con la Misa del Pueblo. Ha contrariado esta obligación aludiendo a un lenguaje clerical en el que ha dejado ver cuál es el legado cultural desde el cual toma decisiones, mismo que en más de una ocasión ha significado una clara afrenta con los derechos humanos de las mujeres, incorporando una perspectiva tradicional y monolítica de la familia, en donde las labores domésticas y de cuidados son exaltadas como obligación de las mujeres, nuevamente descubriéndose con la limitada comprensión de la perspectiva de género y la poca atención que ha depositado a las denuncias cotidianas de las violencias que viven las mujeres en nuestro país. Jorge Cepeda Patterson, en un artículo aparecido en el diario El País en febrero del 2022, argumenta que, y cito, su visión tradicional de la mujer ha sido, me parece, el telón de fondo que le ha impedido a López Obrador sensibilizarse completamente con las agendas del movimiento feminista. Sin ser él mismo un misógino en el sentido estricto de la palabra, por lo demás, el conflicto que ahora se vive con el escándalo de Pedro Salmerón, similar desde esta perspectiva con el que se presentó con Salgado Macedonio en el estado de Guerrero.
Bueno, otra de las tensiones que quisimos abordar es la relativa a los conflictos socioambientales y los megaproyectos, que ha sido también uno de los ejes claves del proyecto de desarrollo nacional de desarrollo de la Cuarta Transformación. Y bueno, una cuestión igualmente conflictiva durante esta gestión es la referente a los megaproyectos sobre los que se diseñó el Plan Nacional de Desarrollo Nacional 2019-2024. En datos proporcionados por el Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Iberoamericana, de 2017 a 2020, de un total de 56 megaproyectos de energías renovables, 37 han detonado conflictos socioambientales. Las afectaciones de los territorios por la imposición de los megaproyectos en América Latina han evidenciado que las primeras en enfrentarse a los estragos de la violencia en sus comunidades son las mujeres. El 2021, en datos del Centro Mexicano del Derecho Ambiental, fue el peor de México, convirtiéndose en el país más violento para la defensa del patrimonio natural y sus bienes. De acuerdo con el mismo informe elaborado por SEMDA, en el periodo que abarca el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, ocurrieron al menos 108 eventos de agresión en contra de personas defensoras de los derechos humanos ambientales. Esto significa que el número de eventos de agresión se incrementó en un 66.15% y las agresiones aumentaron 164.44% respecto del año 2020. Este documento también menciona que los eventos de agresión a mujeres defensoras ambientales ascendieron a 5 y también se registró la desaparición forzada contra una de estas defensoras. En 42 eventos de agresión registrados no fue posible identificar al agente perpetrador. En 16 eventos de agresión se identificó como perpetrador al gobierno federal, en 11 eventos a gobierno y empresas y en 10 a gobiernos estatales, en 9 a la delincuencia organizada, en 6 empresas privadas y en 5 a gobiernos municipales. Esto lo convierte por segundo año consecutivo en el agente agresor con mayor concurrencia en la perpetración de las agresiones contra las personas y comunidades defensoras ambientales. En ese sentido, debemos resaltar que el presentarse el gobierno federal como el principal responsable de la violencia hacia las y los defensores ambientales no solo no está garantizando la vida, sino que ha asumido como consecuencia colateral, nuevamente, de su plan de desarrollo, agredir a cualquier persona y comunidad que se presente como un obstáculo de la conclusión de los megaproyectos. La violencia feminicida viene entonces desde estos parámetros en colusión con la puesta en marcha de los objetivos. Y bueno, respecto a la criminalización y persecución de la protesta feminista, que es otra de las cuestiones por las que se ha caracterizado esta administración, las brutales imágenes filtradas y publicadas en medios amarillistas del feminicidio de Ingrid Escamilla, ocurrido el 9 de febrero de 2020, despertó la rabia de miles de mujeres y de usuarias de plataformas sociodigitales. Primero por la indolencia y espectacularización de las fotografías periciales que de forma completamente ilícita se compartieron mediáticamente, apuntando nuevamente a una pedagogía de la crueldad que exhibe los cuerpos de mujeres asesinadas. Las imágenes fueron compartidas presuntamente por elementos de la policía. Ese mismo año, el 16 de agosto en la Ciudad de México, se convocó a una movilización por parte de diferentes grupos y colectividades para pedir justicia por una joven que fue violada por policías. La movilización concluyó con la quema de la estación de policía Florencia de la Ciudad de México y las consignas ejes de esta acción colectiva fueron: no me cuidan, me violan, me cuidan mis amigas. Y bueno, es importante destacar que estos dos eventos involucraban directamente a la policía como perpetradores de violencia feminicida y misógina, ¿no? La intensificación de la violencia patriarcal y feminicida, la impunidad y omisión por parte de las autoridades, la persecución mediática y las narrativas de criminalización diseminadas en el imaginario social dieron pie a la renovación de las formas expresivas de las luchas feministas. Los activismos jóvenes adquirieron una impronta cada vez más subversiva y confrontativa con las figuras que resguardan las estructuras del orden público y privado. Los ejes de la Cuarta Transformación y la puesta en marcha de los programas de políticas públicas integrados sobre esos mismos han incurrido en omisiones e invisibilización, puesto que responden a decretos presidenciales que no necesariamente se traducen en las necesidades que se han identificado en los diagnósticos y problemáticas específicas elaboradas y exigidas por la sociedad civil.
evidenciando que el diálogo con los movimientos sociales es ríspido y que la incidencia de los organismos autónomos es todavía vista con desconfianza y hostilidad. Programas que fueron resultado de luchas históricas de los movimientos feministas, como el de refugios para víctimas de violencia doméstica y los de estancias infantiles, fueron asestados con un golpe presupuestal que difícilmente les permitirá subsistir. El incremento de la pobreza es otra de las causantes del estrés económico que ha agudizado la violencia que se desencadenó contra las mujeres y las niñas en el contexto de confinamiento. Este escrito está enmarcado en ese escenario tan valiente del pensamiento que se construye en lo cotidiano, en lo que está todavía ocurriendo. Falta ver aún cómo concluye esta administración. Lo que queda por rescatar es que ante este ominoso escenario necropolítico, los feminismos adquieren potencia porque ponen en el centro la vida, defendiendo la libertad de expresión, la erradicación de las violencias, al denunciar los aparatos y pactos que la someten, defendiendo los bienes naturales, la tierra y el territorio, sin detenerse al poner el cuerpo y asumir incluso labores no solo domésticas y de cuidado, sino periciales y de búsqueda de sus familiares asesinados. Para concluir, nos gustaría retomar lo que la filósofa chilena Luna Folegatti menciona. Escribir sobre lo que acontece es quizás una apuesta constante. Es elaborar sobre la marcha ideas que en un conjunto puedan establecer una sincronía, componer un mapa o armar un tejido que nos ayude a vislumbrar lo que nos envuelve. Y bueno, aquí también quisiéramos compartir algunas cifras de la ignominia. Es importante mencionar que aun cuando ponemos con cifras, pues la posición política también desde los feminismos y de poner la vida en el centro, es que cada uno de estos números pues representa a una mujer, a una niña o a una persona de las disidencias, ¿no? Entonces, bueno, dejo esto solamente como para que ustedes lo puedan observar sobre cómo se ha ido incrementando de acuerdo con cifras oficiales, incluso las cuestiones de feminicidio y de violencia hacia las mujeres. Y justo empezamos esta reflexión con del Ni Una Más, a nosotros tenemos otros datos, porque pensamos en ese momento de la mañanera en la que se increpó por parte de periodistas feministas al presidente, y él respondió con esta afirmación de nosotros tenemos otros datos, contrariando las propias cifras oficiales, ¿no? Y bueno, sería todo. Gracias. Muchas gracias por su exposición. Ahora pasamos el micrófono a Karen Alfaro. Ella es doctora en Historia académica de la Universidad Austral de Chile, integrante de la red de historiadoras feministas que está en Santiago, ¿verdad? Adelante. Hola, Karen. buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? No se oye. ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Bien? ¿No? ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. ¿Sí? ¿Se escucha? Bien, ya. Bueno, primero agradecer la invitación a este seminario internacional de posgrado en México, en América Latina. Agradecer en particular la presentación de Ana y Stephanie, que me parece, bueno, no solamente interesante para pensar la situación de México, sino para pensar, ¿no es cierto?, la relación de los feminismos con el Estado y con los gobiernos de izquierda y progresistas en un escenario y en un contexto también de avance de la derecha y la ultraderecha y en el mundo, digamos, y de reacciones conservadoras frente a los feminismos y al género. Así como ustedes hicieron referencia a una canción, yo también quisiera partir este comentario en referencia a otra
que para el caso chileno, y está en la invitación, poder hacer un contrapunto, ¿cierto?, con lo que está ocurriendo en Chile, ha sido fundamental, y que es la canción de las tesis, ¿cierto?, que ha sido pública y conocida internacionalmente. En este párrafo que dice, bueno, el violador eras tú, son los pacos, son los jueces, es el Estado, el presidente. El Estado opresor es un macho violador. En esta canción se nos revela, y elegí, digamos, ese párrafo precisamente lo que Ana y Stephanie hablaban en relación a este pacto patriarcal, ¿cierto? De cómo se desarrolla, se configura a partir de un entramado constituido por estratos de poder históricamente consolidado, donde no es solamente el poder, digamos, de un presidente, son los jueces, es la policía, es el Estado el que encarna un poder y ocupa toda la violencia institucional, ¿cierto?, para impulsar la violencia contra las mujeres. Y me parece que hay elementos que en la presentación de ustedes es muy relevante para dar cuenta de que este pacto patriarcal históricamente construido en América Latina concibe la relación del poder político como un poder colonial, ¿cierto? Donde la violación, el incremento, de hecho, ustedes lo señalan en relación a las cifras, el aumento de la violación como ejercicio del poder en el espacio público, da cuenta precisamente de un tipo de poder que está en crisis, ¿ya? Y por lo tanto, ¿cierto?, la respuesta, la reacción a ese tipo de poder colonial, de poder político en crisis, es precisamente, ¿cierto?, lo que también ustedes señalaban, la articulación de la guerra contra las mujeres, ¿ya? A mí me parece que esto es fundamental porque nos encontramos en un momento histórico de inflexión, de discusión respecto al poder y la política, y el feminismo ha venido precisamente, ¿cierto?, no solamente a reconceptualizar, sino que a democratizar y darle y dotar, ¿cierto?, a la política y al poder otra, no solamente otra ética, sino que otra concepción respecto a poner, ¿cierto?, en el centro, como ustedes también lo han señalado, a la vida, ¿cierto?, una política para la vida, el ejercicio del poder como un poder eh, para la vida y defensora, y poner en el centro, ¿cierto?, a los derechos humanos y a los derechos de todas y todos. A mí me parece que estos elementos de la presentación de ustedes son fundamentales, ¿cierto? El pacto patriarcal como un pacto históricamente construido, este entramado de poder difícil de desmontar porque son estratos, años, décadas, ¿cierto?, de construcción de este poder. Me parece que es importante definir que este poder en crisis es también la crisis del modelo neoliberal, y por ello también, ¿cierto?, la violencia en particular contra las mujeres activistas en los conflictos socioambientales, aquellas que se han antepuesto y han puesto su cuerpo para defender los territorios frente a los megaproyectos, hoy también son duramente perseguidas porque la crisis del neoliberalismo también la ha puesto a ellas, ¿cierto?, en la trinchera, defendiendo sus cuerpos y defendiendo la vida. Por ello, la criminalización y la persecución, ¿cierto?, de la protesta feminista hoy parece ser una política de Estado y de distintos estados, ¿ya?, independientemente de sus gobernantes, el entramado, ¿cierto?, institucional, las policías, criminalizan la protesta feminista porque son precisamente aquellas que se anteponen a los intereses del capital y del gran capital en el caso de los megaproyectos.
Bueno, quisiera, aparte de estos relevantes comentarios de la presentación de mis compañeras, referirme, bueno, cómo veo estos puntos que ellas ponen en cuestionamiento en el caso de Chile, donde, bueno, no solamente la trayectoria del presidente es relevante, ¿cierto?, para explicar esta definición del gobierno del presidente Gabriel Boric como un gobierno feminista, ¿ya? A mí me parece que lo que usted dice en su presentación es interesante, o sea, tratar de justificar con una trayectoria política, una trayectoria de vida, ¿cierto?, el machismo y el patriarcado eh, como forma de legitimación, eh, eh, también nos puede llevar a pensar que las culturas políticas no se transforman, ¿cierto? Y las culturas políticas se transforman y el feminismo debe dar cuenta precisamente de estas transformaciones. A mí me parece que en el caso de Chile, no solamente la generación del presidente Boric, sino el feminismo ha venido a transformar las culturas políticas y las culturas políticas de las izquierdas en particular y progresistas. Y yo creo que esto se da en un momento en particular, porque nosotros estamos viviendo, ¿cierto?, un momento constituyente, ¿ya? Y en un momento constituyente la pregunta es, bueno, ¿dónde está el poder? ¿El poder está efectivamente en el gobierno de los gobernantes o el poder está, digamos, diseminado en los movimientos sociales, en la ciudadanía, en la población que salió a las calles en la revuelta social de octubre, pero también en un momento constituyente, ¿cierto?, donde esta pregunta por el poder nos permite pensar en que la política, digamos, se ha transformado y se levantó una convención constitucional para definir, digamos, una nueva constitución para Chile, donde hay una máxima, una frase, ¿cierto?, en esta convención constitucional que es nunca más sin nosotras, ¿ya? Esta frase, nunca más sin nosotras, quiere decir no solamente que una constitución no se va a escribir nuevamente considerando a las mujeres, sino que nunca más la política es sin nosotras, ¿ya? Nunca más la definición de los principios eh, del Estado, de nuestro país, va a ser sin nosotras. Este nunca más sin nosotras eh, dio cuenta también, ¿cierto?, de la emergencia de líderes, de mujeres fundamentales para la política actual, como la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, ¿cierto?, una mujer mapuche que lideró ese proceso en una primera etapa de redacción de la nueva Constitución para Chile. Y es esa convención constitucional paritaria, plurinacional, ¿cierto? Que la clase política denominó en su minuto como caótica respecto a cómo se configuró, cómo se fue convocando, ¿cierto? Estuvo fuertemente cruzada, ¿cierto?, por integrantes que eran feministas, pero también por el movimiento feminista que acompañó las discusiones de este proceso constituyente. Creo que es importante también señalar que este momento constituyente no hubiese sido posible sin previamente movimientos tan importantes como el movimiento estudiantil, ¿ya? Que se forjó fuertemente desde el 2000 en adelante y que puso en cuestionamiento el modelo neoliberal y el Estado subsidiario, y sin el movimiento feminista que irrumpe con fuerza en el mayo del 2018, denominado, ¿cierto?, como el Mayo Feminista, y que son movimientos, digamos, que beben de una misma vertiente, ¿cierto? Hay una regeneración en el movimiento de estudiantes universitarias, regeneración en términos de clase, ingresaron a las universidades estudiantes a partir de políticas que instaura Michelle Bachelet de gratuidad universitaria, mujeres, ¿cierto?, estudiantes de extracción de clases populares, y son precisamente esas mujeres fundamentalmente quienes lideraron parte importante este movimiento, pusieron en cuestión las jerarquías de clase, pero también las jerarquías de la institución universitaria, ¿cierto?, como espacio antidemocrático. A mí me parece que esos elementos son muy importantes de destacar
para hablar de esta transformación, ¿cierto?, de la política en Chile a partir de un movimiento feminista que es joven, pero que también es diverso en términos de su composición de clase, etaria, generacional, que me parece que es relevante destacarlo. Bueno, yo creo que no se puede entender entonces, ¿cierto?, esta declaración del presidente Gabriel Boric de un gobierno feminista sin entender este momento, ¿ya? Sin entender este proceso. Y esta declaración de un gobierno feminista en términos concretos, ha derivado primero en la conformación, ¿cierto?, de un gabinete, bueno, no solamente paritario, sino compuesto fundamentalmente por mujeres, ¿cierto?, 14 mujeres, además en cargos que tradicionalmente eran liderados por hombres, los principales ministerios, ¿cierto?, hay mujeres, se incorpora el Ministerio de la Mujer al gabinete político, ¿cierto?, para establecer decisiones de tipo transversal en materia de beneficio de la vida de las mujeres, y se levantaron importantes desafíos como visibilizar una política nacional de cuidados, discutir la reducción de la jornada laboral, poner en el centro la discusión respecto a las pensiones y a la salud, digamos, que perjudicaba fundamentalmente la situación de las mujeres, establecer una política de educación sexual y de género como un desafío nacional relevante, y una agenda que ha sido liderada fundamentalmente, ¿cierto?, por las ministras que tienen un historial también en el movimiento estudiantil, como el presidente Gabriel Boric. Pero a mí me parece que todavía, ¿cierto?, esta definición, y por eso rescato esta interpelación que hacen las compañeras respecto a las posibilidades o la relación tensa entre los feminismos y el Estado y el gobierno, ¿cierto? Y esto hace una discusión de la feminista en Chile. Se puede hablar de un gobierno feminista entendiendo, ¿cierto?, que el feminismo invita a pensar radicalmente, ¿cierto?, cómo se ejerce, y con una distancia respecto a cómo se ejerce el poder. Y entonces es necesario plantear, bueno, cuáles son los nudos críticos y cuáles son los pactos patriarcales, ¿cierto?, que, bueno, lleva pocos meses en el gobierno del presidente Boric, pero hay señales que nos parecen que todavía dan cuenta eh, de lo sólido que es este pacto patriarcal, ¿cierto? Y estas señales han sido, por ejemplo, el decretar nuevamente estado de emergencia en el territorio de la Araucanía, donde la violencia policial se ha hecho presente fundamentalmente en el territorio mapuche, criminalizando, ¿cierto?, la protesta de estos movimientos, y sobre todo también a mujeres defensoras, ¿cierto?, de la tierra, y líderes, mujeres mapuches de la Araucanía. Y me parece que esa señal es absolutamente contradictoria a las definiciones, ¿cierto?, que hiciera de un gobierno feminista. En segundo lugar, se ha mantenido una impunidad respecto a la violencia que se desató en el gobierno de Piñera en el marco, en el contexto del estallido social, donde todavía hay muchos presos políticos del estallido, y donde no han avanzado los juicios respecto a más de 400 casos de mujeres que sufrieron abusos sexuales, detención, trauma ocular y otras violencias bajo el gobierno de Piñera, pero que no ha habido bajo el gobierno de Gabriel Boric todavía avances significativos para esclarecer, ¿cierto?, cuáles son los responsables y, bueno, no más impunidad en estos casos. En tercer lugar, un tema crítico también ha sido el establecer señales claras respecto a mujeres y niñas migrantes. Tenemos una crisis profunda, fundamentalmente en la zona norte de nuestro país, donde se ha exacerbado la violencia ciudadana, pero también la violencia policial respecto a mujeres y niñas migrantes. No existen redes institucionales que puedan, ¿cierto?, todavía dar respuesta cabal y dar una solución, ¿cierto?, en particular
aquellas que están involucradas, ¿cierto? Redes de tráfico de mujeres, explotación, ¿cierto? Sexual, que se han descubierto, ¿cierto? A lo largo de todo el país, y todavía la institucionalidad no da una respuesta efectiva respecto a esto. Me parece que también hay todavía, no hay mucha certeza respecto a las transformaciones más radicales en materia del modelo neoliberal, ¿cierto? Sabemos que estamos en un escenario complejo, no solamente económico, para poder dar señales más claras respecto a eso, pero me parece que el presidente, una vez aprobada la nueva constitución, se debiera derechamente avanzar, ¿cierto?, una transformación profunda del modelo neoliberal radical que existe en nuestro país. El domingo tenemos elecciones, esperamos que se apruebe esta nueva constitución, y solo para cerrar voy a leer, digamos, el preámbulo de esta nueva Carta Constitucional, que dice: nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. Y esperamos que esta nueva Constitución dé garantía, ¿cierto?, para fortalecer y dar una mejor vida a todas las mujeres y disidencias, bueno, y los pueblos que habitan nuestro territorio. Bueno, no sé si nos van a pasar las preguntas del Face. Si no, yo tendría por lo pronto aquí una batería. Bueno, un poco como para abundar en algunos de los aspectos que trataron, yo querría saber sobre qué feminismos, cuántos feminismos hay en México y de qué manera se posicionan frente al gobierno. Eso por el lado de México. Y bueno, si se podría decir que hay un movimiento feminista en México, más allá, digamos, de la respuesta frente a la violencia contra las mujeres, ¿no? Que la violencia es como el tema que en todos los ámbitos en México está desencadenado. Y para Karen, bueno, ahí digamos que la presencia de este movimiento feminista ha sido muy, muy constante y muy visible desde hace un buen tiempo. Un poco, bueno, hablaste sobre cuáles son las demandas de ese movimiento, pero no me queda claro si esas demandas están de alguna manera reflejadas en el proyecto constitucional. Bueno, esas serían mis preguntas. Chat. Sí, hay de parte de Roxana. Y conservadoras en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador respecto de este pacto patriarcal del que, pese a identificarse como gobierno progresista, no ha podido desmarcarse. Yo contesto con tus feminismos, ¿te parece? Y tú abundas, si quieres. Hay muchos feminismos, no hay un feminismo, por eso hablamos de los feminismos. Hay feminismo todavía socialista, marxista, igualitario, de la disidencia. Hay feminismos anarquistas aquí, Stephanie trabaja precisamente, es anarquista, es feminista anarquista y trabaja sobre eso. O sea, hay una variedad, una diversidad de feminismos. Hay una diversidad, pero también hay unas demandas, ¿sí? Ahora, también hay unos feminismos institucionalizados a los que en algunos momentos llaman femócratas, a quienes están ahí. Y además voy a hablar de que el hecho de que Andrés Manuel tenga
gabinete paritario no lo hace feminista porque cuerpo de mujer no garantiza pensamiento feminista. Y eso es lo que hemos visto en su gabinete. Eso es, ahora, hay demandas de los movimientos feministas y cada grupo, cada colectiva tiene demandas que tienen que ver con las violencias que están atravesándonos, que el salario igual todavía, a pesar de que lo diga la Constitución, el 30 y tantos % menos ganan las mujeres. Sigue siendo esto. La violencia intrafamiliar que provocó el confinamiento, los cuidados, el movimiento de los cuidados, que además el hecho de que esté cerrando las estancias infantiles y los refugios, quiere decir que a las mujeres nos tocan los cuidados. O sea, está regresando a la casa los cuidados. Y esa es otra de las demandas generales. Cada feminismo, cada grupo, cada colectiva, ellas tienen sus propias demandas. Estas demandas, además, vienen desde la segunda ola en los 70s. ¿Sí? El hecho de que mi cuerpo es mío, el aborto, la interrupción legal del embarazo, que todavía hay 9 estados que sí lo han logrado cambiar en la Constitución, no cambiar en la realidad. ¿Sí? Otra cosa que se demanda y se grita es que cuando hagan una denuncia se les haga caso. Sí, estamos hablando de cuántas hay abiertas, cuántas denuncias hay abiertas, pero no se siguen. Y además se revictimiza a las mujeres. O sea, los ministerios públicos no están capacitados para atender mujeres. ¿Sí? Y eso es un problema que alguien dijo alguna vez, que tenemos leyes muy buenas, pero nadie las conoce. Y además de que nadie las conozca, nadie las cumple. Que eso es algo que nos preocupa bastante. Y sobre todo cuando el fiscal general de la República quiere quitar del Código Penal la ley contra los feminicidios, porque dice que es muy difícil irlo siguiendo, porque la investigación de los feminicidios tiene otras características distintas de homicidios, etcétera. Además, no quieren decir que sean feminicidios, sino, ¿cómo les ponen? Homicidios dolosos. Entonces, no hay una respuesta del Estado hacia la diversidad de feminicidios y de feministas. ¿Sí? Yo no sé. Vas tú. Bueno, sí comparto igual esta postura sobre la diversidad de feminismos. Creo que justo una de las apuestas y de las construcciones recientes que recuperan las mujeres más jóvenes de las epistemologías feministas es justo hablar desde el contexto y desde el lugar de enunciación de cada una. Entonces, en ese sentido, pues hay reivindicaciones muy diversas, ¿no? Como de madres feministas, de mujeres feministas y feminismos desde las periferias, de feminismos comunitarios, justamente, o incluso movimientos de mujeres que trabajan para las mujeres también, que no reivindican propiamente el feminismo, sin embargo, su acción colectiva y política, pues sí lo es, ¿no?
Y sobre el movimiento feminista, pues yo creo que definitivamente, pues, o sea, hay movimientos feministas ahorita también como muy, muy diversos. Creo sobre todo que la capacidad política que han logrado las madres víctimas de feminicidio y de desaparecidas, bueno, igual el día de ayer se conmemoró el Día de la Desaparición y de los Desaparecidos forzados en México, y creo quienes han tomado la batuta de esas demandas y ese diálogo con el Estado, pues siempre han sido principalmente las madres, no exclusivamente, ¿no? Pero principalmente las madres y familiares de desaparecidas. En ese caso, por ejemplo, está Araceli Osorio, madre de Lesbi Berlín Osorio. Y bueno, ella justo, Lesbi fue asesinada por su entonces pareja sentimental en la ciudad universitaria, y una de las cuestiones que destapó el feminicidio de Lesbi en la UNAM fue justamente que la UNAM no era un espacio seguro, ¿no? Que las universidades, las preparatorias y las escuelas en general no eran espacios seguros para las mujeres. Entonces esto derivó en un movimiento primero de mujeres estudiantes que se alineaban o compartían con los feminismos en las universidades para denunciar a administrativos, académicos, profesores, personas que trabajaban de los espacios estudiantiles y que cotidianamente estaban como agrediéndolas, ¿no? Y entonces esto destapó como toda una cloaca, no únicamente de las violencias cotidianas, sino también de situaciones de desaparición, de feminicidio en el interior de los espacios que supuestamente debían ser espacios seguros para las mujeres, ¿no? Y entonces creo que ese fue como una de las primeras como puntas de lanza para este resurgimiento y como llamado a la emergencia nacional que representa el feminicidio, y a partir de ahí se empiezan a articular muchas otras demandas, ¿no? No únicamente respecto de la violencia feminicida, sino de las violencias estructurales, ¿no? O sea, por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos el caso de las mercaditas feministas, que también surgen como en las universidades y en diversos como lugares de la ciudad, como Bellas Artes, estaciones del metro, y que también son mercaditas o espacios de acción política contra la precariedad económica de las mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita sí hay muchas, como que es un prisma muy amplio, y sí podemos hablar de un movimiento feminista. O sea, yo creo que el principal movimiento político ahora a nivel nacional, ¿no? Y es el movimiento más importante del siglo XXI. Porque aunque parezca no organizado, a la hora de las manifestaciones se ven inclusive las diferentes edades, las diferentes clases sociales, ¿sí? Y algo que yo no dije es que hay feminismo indígena, feminismo comunitario, feminismo que cuida la tierra y el territorio, ¿sí? Toda esa le llama Stephanie prisma, yo diría, es todo una condición de muchísimas mujeres, cada vez más, y además que empiezan mucho más jóvenes. Tenemos la tasa más alta de embarazos adolescentes en niñas de 10 y 12 años. ¿Sí? Y eso se llama violencia, violación. Entonces sí hay un movimiento, pero ese movimiento se ve en las calles y nos tienen un miedo espantoso, ¿sí? Ahora, las organizaciones religiosas sí han tomado fuerza en este gobierno, ¿sí? Tanto Andrés Manuel, que cita partes de la Biblia en sus mañaneras, como la Iglesia, que aunque ya no tiene el 99%
de sus seguidores, sí hay muchísimas iglesias abiertas iglesias cristianas, ¿sí? Al grado de que ya preocupa al Papa el catolicismo mexicano. ¿Algo más? Bueno, sí, sobre todo también yo creo que una evidencia así muy, muy transparente de el compromiso de Andrés Manuel López Obrador con estas facciones religiosas fue pues el poco compromiso, por lo menos para enunciarse a favor del aborto. O sea, si bien en lo que va de este sexenio se ha legalizado en diferentes estados del país, que eso es un gran logro de los movimientos feministas, aún Andrés Manuel López Obrador se muestra reticente siquiera a nombrarlo, ¿no? Como en estas audiencias públicas, y siempre que lo ha nombrado ha sido con este halo, ¿no? De conservadurismo, y eso creo que ejemplifica así de la mejor manera cuál es su posición respecto al tema, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Pues, Karen, si quieres. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ya. Sí, respecto a la pregunta, sí, las demandas, las reivindicaciones de los movimientos feministas quedaron, digamos, plasmadas en esta constitución. Yo creo que, bueno, en gran medida reivindicaciones de movimientos de feministas y de mujeres a través de las propuestas populares de norma que fueron debatidas en la Convención Constitucional, la mayoría... la mayoría quedaron, fueron, digamos, defendidas, pero hay otras que efectivamente no, pero yo creo que en parte sí recoge reivindicaciones fundamentales en materia, bueno, de que el Estado garantice derechos, bueno, derecho a la vida, el reconocimiento de los cuidados, derecho a la salud, derecho a la educación. Yo creo que en eso hay un avance fundamental. Pero concuerdo con lo que aquí he señalado, o sea, una cosa es la Constitución, otra cosa es cuando se discutan las leyes y vemos que en el Parlamento en Chile hoy día hay una representación de un sector de ultraderecha que obviamente está contrario a todos los avances en derechos de las mujeres, y yo creo que va a ser una discusión relevante. Y otra cosa son los paradigmas instalados, ¿cierto?, en los profesionales que implementan, ¿cierto?, los burócratas que implementan el ejercicio de las leyes. Y ahí yo creo que es fundamental remover el paradigma neoliberal, el paradigma instalado desde la dictadura de criminalización no solamente a las mujeres, sino sobre todo a las mujeres pobres, a las madres solteras. Yo creo que eso no se ha y a las mujeres indígenas, ¿cierto? Ese paradigma que cruza la formación de los profesionales, es fundamental desmantelarlo. ¿Ya? Y yo creo que si bien en esto la Constitución y los cuerpos normativos ayudan, hay que remecer, ¿cierto? Y remover desde las raíces esta forma en la cual se ha construido, ¿cierto?, la institucionalidad pública en nuestro país. Sí, por Facebook nos hacen las siguientes preguntas. Verónica nos escribe, ¿qué pasa con la legalización del aborto? ¿En algún momento podría haber un retroceso como lo que está ocurriendo en Estados Unidos? Por su parte también nos escribe que hay un periódico llamado Regeneración Feminista, que ¿cuál es su opinión? ¿No? Y una tercera pregunta de Dora Sen nos escribe, desde su perspectiva, ¿qué estrategia política es necesaria para cambiar el feminismo y para hacer escuchadas todas nuestras demandas? Desde su perspectiva, ¿qué estrategia política es necesario para cambiar el feminismo y ser escuchadas nuestras demandas?
hay otra más, de Karen. Karen, desde los países latinoamericanos, como el Perú, miramos la experiencia chilena del proceso constitucional con mucho interés, sobre todo por la participación política de las mujeres. ¿Cómo ha sido la participación de los feminismos en este proceso respecto a sus matices y diferencias, demandas, así como las agendas que las mujeres de derecha, que muchas veces tienden a aproximarse de las agendas feministas bajo esta dinámica patriarcal? Y si me permiten nada más una última que podría introducir, esta rivalidad, para mí lo que se comenta aquí sobre los movimientos, no solamente el feminista, sino otros movimientos que han sido vitupeados, ¿no? o minimizados muchas veces, sería una rivalización entre el líder pueblo patriarca y el partido movimiento, el cual encabeza Andrés Manuel. Serían las preguntas. El líder pueblo patriarca y Morena, ¿verdad? Sí, y el partido movimiento, porque se supone que también el partido es una propuesta alterna a los partidos tradicionales. Entonces, esto sería una rivalización, ¿no? Frente a los movimientos sociales y en particular al feminista. Yo voy a empezar. Ahora sí. ¿Ahora sí se oye? Es que aquí está tu micrófono. No, aquí está puesto, ya. ¿Ahora sí? Perdón. Bueno, yo hablaría de la legalización del aborto. Tenemos 32 estados en la República, de los cuales 9 han logrado cambiar la constitución de cada estado. Yo no sé si se puede revertir como se revirtió en Estados Unidos, pero la diferencia es que aquí se está cambiando la Constitución. En Estados Unidos, Roe v. Wade no es una enmienda a la Constitución, fue una jurisprudencia, por lo tanto se puede revertir. Aquí no. Pero los estados que faltan no garantizan que quieran cambiar la Constitución. Cuando en 2007 se despenalizó el aborto en la Ciudad de México, muchos estados, si no la mayoría, cambiaron sus constituciones diciendo que no había aborto y que ellos aceptaban que la vida empieza desde la concepción. Eso es lo que hay que tirar. Esa es la dificultad, que en esas constituciones dice eso. Y si no hay un movimiento feminista fuerte en el estado, como por ejemplo lo hubo en Oaxaca, que fue uno de los lugares donde hubo más incidencia o impacto feminista, no sé si se va a poder cambiar ese párrafo de las constituciones. Entonces, no se revierten, solo no se cambia. Ese es uno. Ahora, yo no conozco el periódico Generación Feminista. Si me pueden explicar, perfecto. Ahora, ¿qué estrategia para cambiar los feminismos? Pues yo creo que cada una de las colectivas, de los grupos, de las morras que están luchando, tienen su propia agenda y tienen una agenda que no está cambiando los feminismos, pero sí está cambiando de estrategias, ¿sí? Y yo creo que eso
Por ejemplo, y a mí me parece que fue importantísimo, cuando tapiaron Palacio Nacional, no les fueran a manchar sus puertas, las feministas, las restauradoras con glitter, pusieron los nombres en todas esas tapias, pusieron los nombres de las mujeres asesinadas. Eso es una estrategia, ¿sí? Y es una estrategia de un grupo, claro, ayudado por otras mujeres. Esas estrategias que están surgiendo todo el tiempo, no creo que vayan a cambiar al feminismo. Queremos cambiar al Estado, incidir en el Estado, no cambiar los feminismos, ¿sí? ¿Tienes algo que seguro? Sí, bueno, justo como estrategias para cambiar el feminismo, o sea, justo hablando de como si el feminismo fuese nuevamente una figura monolítica, que por supuesto que no lo es, ¿no? Está justo transformándose cotidianamente, también actuando pues de manera cada vez más creativa. Esa es la cuestión que ha transformado, al igual que lo comentó Karen, esta transformación de la cultura política que se ha dado en el país también viene como por propuesta, como por la creatividad de la diversidad de feminismos que existen, ¿no? Entonces, justo yo creo que hay un distanciamiento de otros movimientos sociales, como los sindicatos, por ejemplo, otros movimientos que representan todavía formas de lo político muy tradicionales, muy verticales, jerárquicas y por consiguiente muy patriarcales, y creo que a lo que apelan hoy en día los feminismos, y sobre todo los feminismos en las periferias y en otros estados del país, es a la horizontalidad, a la escucha activa y a la creatividad radical, ¿no? Continúa como este ejercicio, pues sí, antagónico de lo político. Tampoco conozco el periódico Regeneración Feminista, y sobre la pregunta de líder, pueblo, partido, movimiento, me parece, justo fue algo que estuvimos conversando ampliamente Ana y yo, ahora que hacíamos esta reflexión, porque pensamos en la trayectoria política de Andrés Manuel, ¿no? Como habiéndose formado como un líder dentro del priismo más recalcitrante y tradicional, y luego pues esta subversión, ¿no? con la formación de su propio partido, etcétera. Yo creo que es un vaivén constante, ¿no? O sea, como que continuamente está como enarbolando, o sea, esta cuestión de pueblo, movimiento. Sin embargo, su figura es autoritaria y es una figura, como lo señala Raquel Gutiérrez, o sea, que se sostiene como el jerarca, ¿no? De su partido, y es como uno de los señalamientos que se le ha hecho en múltiples ocasiones, como esta figura de jefe, de patriarca, y que no necesariamente alude a los orígenes del partido de Morena, ¿no? Como de movimiento. Y creo que también lo mencionamos un poco en la reflexión, eso lo hace estar en continua tensión con los movimientos sociales que también avalaron y de alguna manera pues soportaron esta transición, ¿no? O sea, la apoyaron, y a quienes ha dado la espalda de alguna forma. Entre ellos les intelectuales, a las universidades, ¿sí? Está haciendo un gobierno patriarcal totalmente, y los pactos raros, yo les digo raros, como lo decíamos, lo pusimos muy bonito, pero son pactos raros. El hacer un pacto con el Partido Verde, que no tiene los mismos, pues se supone que propuestas que él tiene, con los empresarios,
El hecho de tener al empresario más rico de México entre su gente cercana, te habla de algo como que no figura. Y por otro lado, el pueblo, que es así como una inmensa abstracción, ese pueblo lo está haciendo asistencialista. Hay dinero para los adultos mayores, los adultos mayores, para las madres solas. Yo no las llamo solteras porque no se casaron nunca, son madres solas, pero eso es lo que está haciendo para volver al poder. Y él va a ser el poder tras el trono. Va a escoger cuál de las corcholatas le conviene más. Quisiera también comentar respecto al eje principal de su proyecto de Cuarta Transformación, siendo los megaproyectos, justo la cuestión de los conflictos socioambientales. El día de ayer creo fue que designó al gobernador de Sonora como principal comisionado de una organización, o sea, que va a ser como el saqueo del litio. Exacto, del litio, aun cuando todavía hay un conflicto socioambiental y un conflicto de salud pública súper profundo en Sonora, que fue ocasionado por la exploración minera del Grupo México y de quien es como principal director, ¿no?, de ese grupo, Germán Larrea. Aún no se ha solucionado la contaminación del río Sonora, que afectó a múltiples comunidades, y ahorita ya el gobernador de Sonora está detentando el nuevo cargo que va a ser para la exploración y saqueo del litio, ¿no? Entonces, ya de entrada ahí y es una decisión arbitraria, no hay, o sea, no se está tomando en consideración el convenio de la OIT 189, en donde se debe consultar informada y democráticamente a los pueblos. No está existiendo, o sea, no se está cumpliendo con ese acuerdo, igual con el Tren Maya, ¿no?, que ya muchísimos... que no son ambientalistas quienes apoyan que detengan el Tren Maya. Ahora, nos llamó la atención, y eso fue otra de las cosas, fue leer el Plan Nacional de Desarrollo, en donde está exactamente lo que está haciendo. La violencia, las mujeres, los hombres, etcétera, no aparecen, aparecen los megaproyectos. La Guardia Nacional, el Ejército, que fue lo primero que dijo desde que empezó su campaña, que iba a quitar, a sacar a los ¿cómo se llama? A los militares del gobierno, de las calles. ¿Y qué fue lo que hizo? Metió más. ¿Sí? El aeropuerto, que no quieren las líneas aéreas viajar allá porque no tienen posibilidades, porque chocan contra todo, pero se han caprichado con todo eso. Y sí tiene que ver con su Plan Nacional de Desarrollo, que es impresionante. No hay violencia, no hay personas. Ya no hay más preguntas entonces. No, Karen, no sé si quieras hacer algún comentario adicional. Sí, solo, bueno, decir que el proceso chileno sí efectivamente está hoy día en la mira, porque da mucha esperanza de que se pueda avanzar en desarrollar de una manera distinta las transformaciones, pero no ha sido, digamos, exento de crítica y de, bueno, una reacción, como señalaba, muy violenta del Estado bajo el gobierno de Piñera. O sea, este proceso tuvo un cauce institucional en un pacto, el Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución de noviembre del año 2019, en el que firmó Boric, pero hay muchos sectores del movimiento social popular que estaban, digamos, por una asamblea constituyente, o sea, por, en el fondo,
que se desarrollara, que las fuerzas sociales, ¿cierto?, pudieran dar un itinerario propio de este movimiento. Y yo creo que ahí efectivamente hay muchos sectores del movimiento feminista que se fueron no solamente descolgando, pero desilusionando de este itinerario institucional dado por la clase política con una convención constitucional que tenía fijado un año de itinerario para redactar esta carta constitucional, que fue en la práctica también centralista, a pesar de principios importantes como paritaria, plurinacional, escaño reservado y otros. Entonces, creo que la apuesta por una asamblea constituyente efectivamente hubiese representado de mucha mejor manera no solamente los territorios, los feminismos, las mujeres, las demandas de un pueblo que yo creo que se ha ido poco a poco siendo parte de este proceso, pero que todavía de cara a la elección, al plebiscito del domingo, se siente un poco extraño de esta carta constitucional, ¿ya? O sea, se siente un poco todavía no convocado a esta nueva política, a la mesa, digamos, de tomar las decisiones del país. Yo creo que eso es lo que se tiene que transformar. Yo creo que eso es importante. Gracias a Ana, a Stephanie, a Karen por sus participaciones y al público. La grabación estará colgada, ¿no?, en el Facebook. Y bueno, les comentamos que dentro de un mes será nuestra siguiente sesión en torno a la cuestión laboral. Sí, 28 de septiembre. El 28 de septiembre a la misma hora en Buenos Aires y en México. En Chile, que ahora que se suma a 1 de la tarde en Chile, 2 de la tarde en Buenos Aires, 12 del día en México, estará la doctora Gabriela Benzunzan y Julián Rebón, también de Argentina, bueno, Graciela de la UAM Xochimilco y Julián Rebón de Argentina, con el tema sobre la reforma laboral en el contexto de la cuarta transformación, 28 de septiembre. Bueno, pues muchas gracias a todos. Roxana por el otro lado y nos estamos viendo. Y gracias por el diálogo, el encuentro. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, un gusto.